Bendiciones, buenas noches. Hoy continuamos con el estudio bíblico del capítulo 15 de 1 Corintios, la cuarta parte. Esta cuarta parte inicia en el versículo 35. Dice así, y es la pregunta del versículo 35 es la que nos da el tema, ¿no? Pero dirá alguno, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, mis hermanos, el versículo 35 nos dice, pero dirá alguno, ¿no? Después de haber hablado mucho referente a la resurrección, ahora nos vamos a dirigir a un tema específico, ¿no? ¿Con qué cuerpo, dice? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No? ¿Cómo resucitarán y con qué cuerpo vendrán? En realidad es la misma pregunta. ¿Cómo será el cuerpo de los resucitados? El versículo 36 como que habla una palabra como de reproche, la palabra necio, dice, ¿no? Y es la palabra afrón, quiere decir en realidad sin sentido, ignorante, imprudente, ¿no? Y viene de la palabra a, que quiere decir no, y frón, mente, ¿no? O sea, sin mente. Entonces lo que dice que en realidad para poder resucitar, dice, primero hay que morir. O sea, la resurrección va a ser al morir. Dice, primero morimos nosotros y luego como Cristo, ¿verdad? Dice aquí vamos a resucitar. Lo bueno es que
nosotros ya tenemos la vida eterna, pero esa vida está en nuestro espíritu, no está en nuestro, digamos, no ha afectado nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo sí debe morir primero. Así como en este tiempo de la vida, en este tiempo de la santificación, ¿no? En este tiempo donde nosotros crecemos, en esta parte de la salvación que está sucediendo, morimos en realidad a nuestros viejos pensamientos, morimos a nuestros sentimientos producto de nuestras heridas, ¿no? Y morimos a una voluntad independiente de Dios. Esto es la salvación del alma. Pero el cuerpo no se va a salvar sino después de morir. Aunque hay un misterio, como dice más adelante, que habrá algunos que no van a morir porque en ese tiempo que viven va a ser la resurrección, ¿no? De otra manera. Pero aquí dice, miren, que como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 36, primero hay que morir antes, ¿no? Como vemos en el versículo 22 aquí de este mismo capítulo, que dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. En Adán nosotros tenemos la muerte primero, la muerte física y aún la muerte espiritual, ¿no? Entonces, y dice aquí, dice el versículo 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, o sea, lo que siembras, o sea, lo que muere, no es igual al cuerpo que ha de salir, sino, dice, el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, ¿no? Hablando del trigo, por ejemplo, o de otro grano que siembras, el fruto no es lo mismo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en Juan 12:24, de cierto os digo, dijo Jesús, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él está hablando de la vida, pues más bien de la vida psicológica, ¿no? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, el que ama la vida del alma, el que va a seguir según sus ideas, según sus propios planes, va a perder la vida eterna. Pero el que por la vida eterna deja a un lado las ideas, los planes, los proyectos de la vida del alma, entonces va a guardar su vida para una eternidad. Pero el versículo 24 de Juan 12 dice que si no muere el grano de trigo en la tierra, cayendo en la tierra, o sea, va a quedar solo, no va a llevar fruto. Aquí también dice que primero, para traer fruto, para morir, tenemos que haber primero muerto, ¿verdad? Para resucitar, hemos tenido que haber muerto. Entonces, como les digo, en la muerte, en la vida del alma, en la salvación del alma, ¿no? De los sentimientos, pensamientos y voluntad, en esa vida tiene que haber también una muerte de lo viejo, ¿no? Por ejemplo, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Entonces hay una muerte al pecado, quiere decir yo para el pecado yo ya no voy a ser tentado, no voy a ser afectado por el pecado, ¿no? Entonces tengo que morir al pecado. Todo lo que sea pecado, yo ya le he dado muerte, yo he dicho ya no. Ok, entonces si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el capítulo mismo 6, Romanos, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues el viejo hombre debe ser crucificado, debe mantenerse crucificado, y el nuevo hombre tiene que vivir, porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, si hemos muerto al pecado, ya hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Ese tipo de muerte, ¿verdad? Sabiendo que Cristo, dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por en cuanto murió al pecado, dice, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así será el cuerpo, dice, así también vosotros, dice Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la muerte, como dice este versículo 36, la muerte siempre es un preludio de la resurrección. Es necesaria la muerte para la resurrección. La muerte a algo, para la vida a otra cosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Sermón del Monte dice que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la riqueza, dice en el capítulo 6. Entonces tenemos que morir al servicio, a las riquezas, para vivir para servicio de Dios, ¿no? Las riquezas nunca nos podrán guiarnos, nunca podrán ser nuestro Señor. Y como dice en ese mismo capítulo, las riquezas simplemente y las cosas materiales y el dinero para nuestras necesidades son una añadidura, no un Señor. ¿Ok? Por eso dice en el versículo siguiente, 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, parece que no vamos a resucitar con este mismo cuerpo. Dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, ¿no? Él nos da un cuerpo como Él quiso. Somos todos diferentes, no todos somos, en realidad todos somos totalmente. Tenemos algunas semejanzas con algunos son de los altos, otros son de los chaparros, otros son de los blancos, otros son de los negros, otros son de los... Bueno, o sea, hay muchos tipos, pero cada uno tiene su propio cuerpo y su propia identidad, ¿no? Como Dios le dio. Dice el versículo 39, no solamente hablando de entre los seres humanos. En 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne es la de los hombres. Y aunque somos distintos los hombres, pero nuestra carne es igual, ¿no? Todos los hombres tenemos un solo tipo de carne, ¿no? Unos cromosomas. Tendremos diferencias de color, de tamaño, etcétera, ¿no? Pero es un solo tipo. Dice, una es la carne de los hombres, dice, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, ¿no? Las células del hombre no son las mismas que las células del perro, o las células del pez, o de las células de un pájaro. Y luego dice en el versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. ¿Cuál es el cuerpo terrenal? ¿Cuál es el cuerpo terrenal? Sí lo conocemos. El cuerpo celestial como que no lo conocemos, ¿no? Porque ese es el cuerpo donde vamos, como hemos leído más adelante, es el cuerpo en el que vamos a resucitar. Y miren, Jesucristo en su resurrección no solamente nos dio la seguridad de que existe resurrección, sino también Él en su resurrección nos da una idea de con qué cuerpo se resucita, porque Él resucitó, y cuando resucitó no era un ser etéreo, no era un ser espiritual, no era una visión, era una persona. Y vamos a mirar algunas características que tuvo Jesús, porque esas son las características que tendremos en la resurrección de los muertos. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a centrarnos en el cuerpo de Jesús.
¿no? En Juan capítulo 20, versículo 14 al 17, vemos, ¿no? Un pasaje donde María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús. El 14 dice: cuando había dicho esto, María Magdalena, ¿no?, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Una característica que es muy interesante, que ni María ni otros que lo vieron lo reconocieron a la primera vista. Lo que quiere decir es que, pienso yo, ¿verdad?, que nuestro cuerpo físico no va a ser igual el cuerpo con el que vamos a resucitar. Y le dice, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Recuerde que ella lo conocía profundamente. Ella era una de sus discípulas. Ella había viajado junto con las otras mujeres con Jesús. Es imposible que si Jesús hubiera resucitado con un cuerpo igual, digamos, al que tenía cuando vivió, era imposible que ella no le haya reconocido. Ella pensó, dice, que era el hortelano. Y dice el versículo 16, Juan 20, 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Solamente después de que él dijo su nombre, es que ella lo reconoció. Es muy interesante ver eso. Entonces, el cuerpo no es igual, la cara no es igual, pero la forma de hablar, ¿no?, la personalidad parece que es igual, porque aquí igual pasaba con los discípulos en el camino a Emaús, ¿verdad? No lo conocieron en todo el camino. Aquí María tampoco, pero cuando ella le dijo María, la forma de hablar se le iluminó o se le reveló, y ahí le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No sabemos por qué, la verdad no sabemos por qué en ese instante Jesús le pidió a María que no le toque, ¿no? Cuando más adelante vamos a ver, por ejemplo, a Tomás, que no había estado en la primera aparición a los apóstoles, después él le dice que lo toque, que meta sus dedos en las llagas y su mano en el costado. Pero aquí a María, realmente yo no he entendido por qué, ¿no? Más adelante, el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿verdad? Entonces Jesucristo murió el día, el tercer día, digamos, ¿no?, que es el primer día de la semana, que corresponde al domingo, porque el séptimo día era el día de reposo, que era el sábado. Dice entonces el domingo: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mire, aquí hay otra característica del cuerpo del Señor, es que estando, mire bien claramente, las puertas cerradas, dice, y ellos estaban reunidos, escondiéndose, y dice que de repente vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Parece que el cuerpo, ese cuerpo celestial, sí puede traspasar las paredes. No es un cuerpo, como dice más adelante, mucho más glorioso, tiene otra gloria. Y ese mismo cuerpo es muy interesante, por lo menos el cuerpo de Jesús tenía todavía las manos y el costado, ¿no? Las manos
de los clavos y el costado donde había sido herido con la lanza. Entonces, en el cuerpo glorificado también pueden verse estas cosas, ¿no? Y hemos visto varias características. Y es muy interesante que igual aquí en el versículo 20, les tuvo que mostrar las manos y el costado. Tampoco lo reconocieron en lo físico. Solo después de haberle mostrado las manos y el costado, se regocijaron viendo al Señor. En el versículo 25 de este Juan capítulo 20, dice así: le dijeron pues los otros discípulos, estamos hablando que después de este encuentro, Jesús se fue y luego en medio de esa primera reunión del capítulo 20, desde el capítulo 19, no estaba Tomás. Y aquí en el versículo 25 le dijeron a Tomás, ¿verdad? Pues le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, a él no les creyó el testimonio de ellos, aunque Jesús les había mostrado sus manos. Y quizás les mostró nada más y ellos no lo tocaron. Y Tomás quiere tocar, ¿no? No solamente quiere ver, sino también meter su dedo en el lugar de los clavos y su mano en su costado. Y dice el versículo Juan 20, 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, ¿no? Nuevamente las puertas cerradas y Jesús se puso en medio de ellos. Entonces el cuerpo, este cuerpo celestial, el cuerpo que vamos a tener, como vamos a ver más adelante, que dice, el cuerpo resucitado podía pasar las puertas. Y el versículo 27 luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces ese cuerpo es un cuerpo físico. Por eso no sabemos por qué a María le dijo que no lo toque, pero aquí a Tomás le está diciendo que ponga su dedo. Y él iba a poder palpar esto. Entonces, y a pesar de ser un cuerpo físico que se puede tocar, podía traspasar las paredes. Es muy interesante, ¿eh? Y ese cuerpo a mí me da mucho gozo, y creo que estos detalles que cuenta la Escritura nos afirman más en esa fe en la resurrección. Como habíamos visto en el capítulo, en el video anterior, la grande importancia, cómo define mi vida el que yo realmente crea en la resurrección. Y luego dice, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el capítulo 21 de Juan, versículo 4, cuenta otra aparición de Jesús con su cuerpo resucitado. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. O sea, primero se presentó en la playa y ellos no le reconocieron. Esto es una constante en todas las apariciones. Físicamente no era igual. De eso podemos estar seguros. No sabían que era Jesús. Y cuando si hubieran sabido que era Jesús, se hubieran desesperado por dar algo de comer. Pero ellos le dijeron no. Y miren, otra cosa muy interesante es que él pidió algo de comer. Lo que quiere decir que en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo celestial, que dice este versículo 40, se puede comer, ¿verdad? Y él les dijo: tengan algo de comer.
Versículo 6, Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Por qué ahora? ¿Cómo fue que Juan lo reconoció? Porque Juan también estuvo en la primera pesca milagrosa, cuando ellos recién fueron llamados. En esta que le llamamos la segunda pesca milagrosa, en la primera él les llamó y les dijo: les voy a hacer pescadores de hombres. En esta segunda los vuelve a llamar. Pero cuando los vuelve a llamar, recuerden que Pedro dijo: yo voy a pescar. O sea, Pedro volvió a ser pescador de peces, y como Jesús maravillosamente se le vuelve a revelar en su cuerpo resucitado a Pedro, le está recordando indirectamente el llamado. Y como vamos a ver al final, si usted lee el capítulo 21, Jesús le reprende a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Esta es la segunda vez. Dice que entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces, igual que la primera pesca, cuando ellos no eran todavía discípulos. Entonces dice el versículo, estábamos en el versículo 7, es el Señor. Dice: Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces Pedro se saltó de la barca y se fue hacia la orilla donde estaba Jesús. Y dice: al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús ya había hecho sus brasitas, había puesto un pez y había traído pan. Versículo 10 dice: Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Incluso miren, dice el número, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aquí otro milagro fue que la red no se haya roto, con 153 peces, de los cuales eran grandes. Dice: llena de grandes peces. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿No? Era algo interesante, ¿no? ¿Era el Señor? ¿Ellos lo habían amado? ¿O quizás estarían con culpa por haber vuelto a pescar, digamos, a su oficio natural, siendo que Él ya los había constituido pescadores de hombres, como después les reprende a Pedro? No sabemos, ¿no? Pero ellos no se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres? Pero sabían que era el Señor, ¿no? Y sabían, yo digo que en su corazón. Dice: vino pues Jesús y tomó el pan y dio a sí mismo del pescado. Dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, en esta parte podemos ver que él no era reconocible primero. Lo reconocieron cuando él hizo el milagro de los peces, y también que él come, ¿no? Comía, tenía sus peces ahí en la brasa, y que era la tercera vez que él se presentaba después de haber resucitado de los muertos. Otro pasaje. Recuerden, estamos mirando algunas características que van a tener los cuerpos resucitados, que son iguales a la de Jesús resucitado. En este otro pasaje, en Lucas 24, vamos a ver el camino a Emaús y su encuentro con los dos discípulos, ¿no? Siempre enfocados en este punto de cómo era el cuerpo de Jesús. Dice el versículo 13 de Lucas 24: he aquí, dos de ellos iban
el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos no le conocían, pero recuerden, aquí dice que eran discípulos. En los versículos previos dice que eran 2 discípulos. Los discípulos que habían estado con Jesús, que habían compartido con él, pues, parte de los 3 años de ministerio, por lo menos. Pero nada, sus ojos estaban velados y no los reconocían. Tenían velado, quiere decir, tenían un velo, ¿no? O sea, para ver a Jesús era necesario reconocerle espiritualmente, ¿no? Porque los ojos físicos de ellos no estaban velados, los ojos físicos estaban bien. O sea que no era reconocible físicamente, pero todos los que lo reconocieron fueron por cosas que habló, que hizo, y yo digo que espiritualmente lo reconocieron, pero lo físico no. Versículo 17 dice, ¿no? Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y luego tienen una larga conversación y llegan a la aldea llamada Emaús. Y dice, cuando llegaron, él quiso como irse. Vamos a leer el versículo 29, ¿no? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y Jesús dice, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos espirituales. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, esto nos aporta otra característica, ¿no? Que Jesús se pudo desaparecer de su vista, ¿no? Cuando él abrió, entonces nuestro cuerpo también va a poder, no sé, tener una transportación así, ¿no? Inmediatamente se desapareció. Y dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces ellos, como que en su espíritu había algo, la presencia de Jesús les produjo un fenómeno en su corazón, ¿verdad? Ardía, según este versículo, había una cosa linda, un calor en su corazón cuando Jesús hablaba. En el versículo 35 dice, cuando ellos volvieron, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Recién lo reconocieron y caminaron bastantes horas con él y solo cuando partió el pan les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Dice, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Así como se desapareció en medio en la casa en Emaús, ahora ya ellos habiendo vuelto a Jerusalén y estaban contándoles a los demás, ahí también así se apareció Jesús en medio de ellos. Entonces dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. No es que es espíritu. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. A pesar de que Jesús se apareció así, tenía cuerpo, tenía sus manos, los clavos y todo eso.
Y dice, y diciendo esto, dice el versículo 40 de Lucas 24, diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y dice, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ese cuerpo va a comer y parece que le va a dar hambre a ese cuerpo resucitado que vamos a tener. Gloria a Dios, digo yo, porque la comida es una bendición de Dios. Muchos de ustedes deben estar de acuerdo conmigo. Y dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, dice, y comió delante de ellos, ¿no? Vamos a poder comer y beber el cuerpo resucitado de Jesús. Pudieron comer y beber también. En Hechos 1:1, ya creo que hay muchas características que hemos encontrado. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿no? En su cuerpo resucitado se les apareció en 40 días, hasta que, como vemos un poquito más después, que ya no lo leemos porque estamos, bueno, la verdad que no es tan importante si estamos perdiendo tiempo, pero después lo ven elevarse en una nube en su cuerpo resucitado y es recibido arriba. Por eso cuando dice en la carta a los tesalonicenses, cuando seremos arrebatados, ¿no? Entonces esa va a ser es una característica de un cuerpo resucitado. Primero entonces nos va a resucitar en su venida, y luego tendremos pues la facultad de subir, así como Jesús también subió en su ascensión, y como también Jesús se podía presentar así nomás en cualquier lugar, ¿no? Cuando tengamos el cuerpo resucitado, ¿no les parece maravilloso, mis queridos hermanos? Yo estoy aquí con mucho gozo en mi corazón. Entonces dice, versículo 40, que hay cuerpos celestiales. La palabra celestial, la palabra cuerpo es soma, ¿no? Es cuerpo mismo. Celestiales, que es una palabra que quiere decir epouráneos, ¿no? Que quiere decir celeste, celestial, lo que pertenece al cielo. Entonces dice cuerpos que pertenecen al cielo. Y luego hay cuerpos terrenales. Terrenales, aquí usa la palabra epigeios. No siempre usa esa palabra, más adelante vamos a ver que no usa esta palabra sino otra. Pero epigeios quiere decir cuerpos sobre la tierra, ¿no? Porque epi quiere decir sobre, y la palabra ge es la palabra tierra, sobre la tierra. Son cuerpos para la tierra. Nuestros cuerpos podrán estar en la tierra, son físicos, serán físicos también, pero también podrán levantarse como el cuerpo de Jesús, podrán transportarse. Bueno, muy interesante. Y dice, bueno, y dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La palabra gloria es la palabra doxa, que quiere decir valor, apariencia, estimación, ¿no? Esplendor, brillo, magnificencia. Un cuerpo será más magnífico que el otro. Definitivamente, pues, el cuerpo celestial que había en Jesús, ¿no? En su resurrección, y que habrá en nosotros en nuestra resurrección, será mucho más magnífico, será mucho más valioso, ¿no? Y vamos a seguir viendo más características. No será corruptible, como dice más adelante. Entonces, versículo 41 da como un ejemplo, ¿no? Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, ¿no? El sol tiene una gloria, o sea, tiene una magnificencia. La luna tiene otra, quizá menor, podemos decir. La luna es
es como el reflejo del sol. El sol es el que tiene la luz, vemos de la luna la parte alumbrada que desde la Tierra podemos ver, y luego la de las estrellas, que son mucho más chicas que la luna, y cada una tiene una gloria, cada una tiene un valor, una apariencia, porque la palabra gloria también tiene que ver con apariencia, un esplendor, un brillo. Amén. Dice el versículo 42 que así también, ¿no? Entonces está hablando que lo de la gloria del sol, la luna y las estrellas es también un ejemplo de, dice, así también es la resurrección de los muertos. Así será, ¿no? Con diferencia de glorias. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así será la resurrección de los muertos. Ahora ya está hablando no solamente de la de Cristo, y todo el tiempo estaba hablando. Nosotros hemos entrado en la resurrección de Cristo porque ahí es donde vemos físicamente un ejemplo, ¿verdad? De lo que es un cuerpo resucitado, ¿no? Un cuerpo glorificado que llamamos. Y aquí dice que se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. ¿Cómo es que se siembra en corrupción? La palabra corrupción, la palabra zora, que quiere decir ruina, ¿no? Ruina espontánea o infligida, ¿no? El cuerpo es el cuerpo natural que se descompone, ¿no? Vuelve a la tierra, vuelve al polvo, ¿verdad? Así como fue formado el cuerpo, ¿no? En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice en la formación del hombre, dice, entonces Jehová Dios, dice el relato del Génesis 2.7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Entonces el hombre tiene la parte natural, la parte que es del polvo de la tierra, y luego el soplo de Dios, que es su aliento, su vida de Dios, la vida que tenía Adán y que perdió, ¿verdad? Él se quedó con una vida inferior, la vida del alma. Como vamos a leer más adelante, el primer hombre fue hecho alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante, ¿no? Y luego en mismo Génesis, en el capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Comieron del fruto que Dios les había prohibido, en el versículo 19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás, ya después de haber pecado y Dios haberlo destituido, sacado del huerto del Edén. Le dice estas palabras, ¿no? Dentro de todo lo que él le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Él volvería al polvo. Entonces ese es el llamado cuerpo, el cuerpo en corrupción, ¿verdad? Pero el cuerpo en corrupción será resucitado, dice, en incorrupción. O sea, el cuerpo resucitado ya no volverá a la tierra. Y la palabra incorrupción es la misma palabra de Zora, es la palabra absarsia, que quiere decir, que viene la palabra a, que quiere decir no, y la palabra abdeiro, que quiere decir corrompible, ¿no? No corrompible. Y dice la definición del diccionario, dice incorruptibilidad, existencia interminable. O sea, ya no se va a descomponer. El cuerpo que nosotros vamos a obtener en la resurrección de los muertos, ¿no? Después de morir, siendo, ¿verdad?, que estamos yendo con el Señor, ese cuerpo será resucitado incorruptible. ¡Wow! O sea, no será más glorioso y más valioso que este cuerpo que todos tenemos en esta tierra y que se va a corromper y que, como usted lo ve, ¿verdad?, cuando desentierran, alguna vez ha visto, los estudiantes de medicina desentierran los cuerpos, quedan ya los huesos y la carne así descomponiéndose, pero el cuerpo dice,
Nuestra resurrección se resucitará, dice el versículo 42, en incorrupción. 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La palabra deshonra es la palabra atimia, y viene de a, que es negativo, no, y time, que es honor, o sea, no honrosa. Se siembra en deshonra, en ignominia, en desgracia, dice, en vergüenza, ¿no? En vergüenza moriremos, pero se resucitará en gloria, ¿no? La palabra doxa, ¿no? En brillo, en valor. O sea, la resurrección no será como la muerte. El cuerpo muerto no vale nada. El cuerpo resucitado se resucitará en gloria, ¿no? Será valiosísimo. ¿No será mucho más grande, mis hermanos? O sea, el entender esto no nos llevará a vivir una vida para Dios en este tiempo. Mire que esta mañana estaba compartiendo aquí en la casa de mi mamá con mis hermanas, que muchas personas, ¿verdad? Se han dedicado en esta vida a tener cosas materiales y también lo mismo, a darles a sus hijos cosas materiales. Y esas cosas materiales están en peligro en este tiempo. Las bolsas del mundo se están derrumbando, no se sabe en qué poner los ahorros, en qué poner el dinero, si se va a desvalorizar totalmente. Pero venía a mi corazón esta idea. Yo estoy edificando una fe. Y esa fe nunca se va a desvalorizar. Y aunque falten las otras cosas, por medio de esa fe, yo las voy a conseguir. La fe me trae seguridad. La fe edificada. Porque, mis amados hermanos, la fe es un don de Dios. Pero ese don lo tenemos que hacer, tenemos que afirmar, lo tenemos que purificar, lo tenemos que afirmar. Así que como que vale la pena, ¿verdad? Vivir y edificar la fe más que las cosas materiales. Más que aquellas cosas que cuando nos vayamos se van a quedar. Y allá vamos a tener un tipo de cuerpo totalmente diferente. Nuestro cuerpo que a veces lo cuidamos y está bien cuidarlo, pero que no es tan valioso, que este cuerpo va a morir tarde o temprano. En cambio, el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección va a ser, como dice aquí, glorioso. Y aunque se siembra en deshonra, y aunque nosotros no somos perfectos, resucitará en gloria. Ahí, cuando el cuerpo sea resucitado, se terminará el proceso de salvación. Recuerden, el proceso de salvación, o sea, la palabra salvación en el Nuevo Testamento está en 3 tiempos. En algunos versículos dice, ya fuimos salvos. En otros versículos habla de estar siendo salvos, de que estamos en este momento siendo salvos. Y el otro habla de estaremos salvos. Y uno no sabe, ¿no? ¿Cómo es? Fuimos salvos, somos salvos, seremos. ¿Cómo está eso? Y la explicación, para mí, no lo dice la Biblia así como estoy hablando yo, pero en el contexto los sugiere esto que voy a decir, que la salvación de mi espíritu ya fue, porque un día, en un abrir y cerrar de ojos, yo recibí a Cristo, tuve fe, decidí vivir para Dios. Y Dios, como dice la Biblia, me hizo nacer del Espíritu, hubo un nacimiento. Y esta es la salvación, que después de ese nacimiento puedo decir, ya fui salvo. Pero ¿en qué sentido estamos siendo salvos? Estamos siendo salvos en el sentido de la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma consta en la transformación de nuestros pensamientos, ¿no? Nosotros hemos sido criados con una cultura, venimos con unos pensamientos totalmente humanos, ¿no? De gente que pues no es salva, gente que no conoce la cultura de Dios, la palabra del Señor. Y nuestra mente
día a día se tiene que ir renovando y llenando de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios. Nuestros sentimientos, venimos con sentimientos heridos, todo golpeados, desde nuestros padres. Y esta salvación que estamos teniendo también sana nuestras heridas emocionales. Y por último, nuestra voluntad, la voluntad que era sujeta a nosotros mismos, a lo que nos parecía, empieza a aprender nuestra voluntad, a someterse a la voluntad de Dios y a vivir en dependencia de lo que Dios dice. Entonces, esa salvación es la que estamos teniendo paulatinamente. Cada día vamos siendo más salvos, podemos decir, en el sentido de la salvación de nuestra alma. Y la salvación en futuro habla precisamente de esta salvación la cual está hablando aquí en 1 Corintios 15, la salvación de nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo, que era corruptible, que estaba en deshonra, ¿verdad?, que estaba en debilidad, como dice en este versículo que todavía estamos considerando, el versículo 43, dice, y resucitará en poder. Cuando ese cuerpo sea resucitado, ya la salvación se manifestará completamente, ¿verdad? Seremos totalmente salvos. Y la última parte de nuestra salvación será la salvación de nuestro cuerpo. Por eso dice en los últimos versículos que en el versículo anterior, que el último enemigo derrotado será la muerte, porque ese es el enemigo que todavía tiene a nuestro cuerpo. La muerte tiene todavía a nuestro cuerpo en corrupción, en deshonra, ¿verdad? Pero al resucitar ya no habrá corrupción, sino incorrupción. Ya no habrá deshonra, sino habrá gloria. Ya no habrá debilidad, sino ese gran temor. La palabra debilidad es la palabra asteneia, que quiere decir no fuerza. Viene de la A, que siempre en el idioma griego la A es símbolo de no, negación. No stenos, ¿no? Y stenos quiere decir fortaleza, no fortaleza. Este cuerpo físico no es fuerte. Y la palabra debilidad también habla de incapacidad de producir resultados, carencia de fuerza. Pero resucitará en poder, resucitará en dunamis, dice la palabra poder. O sea, la palabra dunamis quiere decir poder, eficacia, capacidad de producir resultados, ¿no? Nosotros en ese nuevo cuerpo glorificado, wow, no sabemos lo que Dios nos tiene preparado para eso, pero nuestro cuerpo tendrá el poder. Nuestro cuerpo será poderoso, ¿verdad? Como dice aquí. Se siembra cuerpo animal, dice el versículo 44. Resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, como dice anteriormente. La palabra animal, traducida en la Reina Valera animal, es la palabra psíquicos o psíquicos, que dice que quiere decir perteneciente al psique. Y la palabra psique es la palabra alma, ¿no? Entonces, hay cuerpo almático. Recuerden que Adán fue hecho alma viviente. El alma es la parte inmaterial del hombre. Y como les he dicho antes, el alma consta básicamente de tres partes, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿no? Y la voluntad. Entonces, el cuerpo animal es el cuerpo natural. También se ve como cuerpo natural, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, y yo les animo a que ustedes vean ese capítulo 2, que tiene mucho conocimiento, ¿verdad?, espiritual. Ese capítulo 2 nos muestra esto, ¿no?, de la diferencia entre lo que es el hombre natural y el hombre espiritual, la sabiduría natural y la sabiduría espiritual. Por ejemplo, si quieren ustedes leemos este versículo para ver lo que es el cuerpo psíquicos o psúquicos y el cuerpo espiritual. Dice
que es neumáticos, ¿verdad? Que hemos, ya de esta palabra ya hemos hablado, que quiere decir perteneciente a algo que no se ve, ¿no? A soplo, quiere decir viento. Es algo imperceptible a nuestros sentidos. Pero miren, en capítulo 2 de este mismo, de 1 Corintios, cuando Pablo está hablando a los corintios, y entre el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de las personas que edifican la iglesia, y dice que algunos edifican bien, otros edifican mal, ¿no? Todo sobre el fundamento que es Cristo. Algunos edifican con oro, plata, piedras preciosas, otros con madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Y concluimos que el oro es con revelación, con conocimiento espiritual, pero lo otro es simplemente con un conocimiento natural. Pero previamente en el capítulo 2, el capítulo 3 empieza diciendo: hermanos míos, yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque ellos estaban llenos de contiendas y disensiones y divisiones. Pero en el capítulo 2, que es maravilloso, ¿no? Usted puede volverlo a ver o leer en su Biblia, y también, ¿no? Entre los primeros videos, ¿no? Ahí en YouTube, en nuestro canal, está el capítulo 2. Ahí usted se va a dar cuenta. Pero déjeme leerle el capítulo 2 desde el versículo 6, para que usted vea lo espiritual en contraposición con lo natural, con lo psíquico. Lo espiritual entre el espíritu en contraposición del alma. Porque hay diferencia entre alma y espíritu. Muchos no hacen esa diferencia, pero la Biblia sí. Miren lo que dice el versículo 6 del 1 Corintios 2. Dice: sin embargo hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No entre todos, no todos pueden hablar sabiduría, aunque hayan nacido de nuevo, aunque hayan sido salvos en el Espíritu, pero algunos han quedado ahí, no han crecido en la salvación de su intelecto, de sus emociones, de su voluntad, sino que no han sido edificados. Por eso dice aquí que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y dice: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sí, dice versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí habla de palabra gloria, que esa sabiduría que tienen las personas maduras, que se conversa entre las personas maduras, trae gloria. Y dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este siglo eran los príncipes precisamente del templo, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, que crucificaron al Señor, que a pesar de que intelectualmente ellos tenían una sabiduría, pero era una sabiduría simplemente de la mente. Si ellos hubieran tenido esta sabiduría con la cual se debe edificar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Dice, quiero terminar, ya estamos en la hora, quiero terminar de leerles. Dice, antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas que no pueden ser conocidas por la mente humana. La palabra misterio, recuerden, son las cosas que son conocidas por revelación del Señor. Por eso dice el versículo siguiente, 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, por el neuma, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu que tenemos, que Dios nos ha dado. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu, dice Romanos 8, no es de Él. Ese Espíritu que lo tenemos todos los que somos de Él. Ese Espíritu, dice, conoce, todo lo escudriña lo profundo de Dios, y nos da a conocer a nosotros lo profundo de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero cuando estamos madurando, cuando estamos creciendo, cuando estamos siendo edificados espiritualmente. Por eso dice,
Porque dice, versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 14 dice, pero el hombre natural, el hombre es la misma palabra, psíquicos, aquí habla, le dice aquí la palabra cuerpo animal, usa la palabra animal, pero es la misma psíquicos, y en el 2.14 de este mismo 1 Corintios le llama natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Bueno, hasta aquí nos llegó la hora, y vamos a tener que tener un quinto video para terminar nuestro maravilloso estudio de 1 Corintios 15, ahora, ¿verdad? Ya, y les anoticio que ya vamos a terminar el libro, ¿verdad? Tenemos más de 40 y tantas videos, ¿verdad? Que están en nuestro canal de YouTube, que usted puede tener, y usted puede estudiar desde el primer versículo hasta el último, solo accediendo a nuestro canal de YouTube, el cual es gratuito. Usted lo puede bajarse los videos, puede estudiarlos, y estoy seguro que Dios lo va a edificar. Dios edifica la iglesia con instrumentos espirituales, con alimentos espirituales,